Les saluda Natalia Lemus. Vamos a trabajar con un ejercicio de dibujo técnico. El tema que vamos a tratar son líneas normalizadas. Es un recordatorio porque el tema pues en este grado ya lo vieron. Así que solo es un pequeño recordatorio. Para eso nos presentan el siguiente ejercicio. Vamos a necesitar un formato. Vamos a necesitar un juego de geometría, más que todo nuestra regla y una escuadra y un cartabón, y necesitaremos también pues nuestro estuche de lápices para dibujo técnico y vamos a seguir el orden que el ejercicio nos vaya dando para irlo elaborando de manera que al final pues consigamos el ejercicio completo. Así que en nuestro primer punto nos dice que busquemos el centro del formato. Por cuestiones de tiempo pues yo ya lo hice en mi formato y como el estudiante pues ya está acostumbrado a hacer esto, entonces no les costará. Entonces yo busqué el centro de mi formato. Recuerden que lo hacemos pues nada más del espacio con el que trabajamos, ¿verdad? Sin tomar en cuenta los márgenes, sino que solo vamos a centrar nada más para nuestro centro del formato la parte en la que trabajamos en él. Y luego de encontrar el centro, como lo tengo acá, marcamos lo que es la línea horizontal, ¿verdad? Del centro, o sea esta. Y para eso usé el lápiz HB, usé un HB. Luego nos dice que tomando como base el centro del formato, elaboremos un rectángulo de 120 milímetros de largo por 80 milímetros de ancho. Aquí lo tengo. Ustedes también deben elaborarlo. Nos dice que tiene que tener este rectángulo 120 milímetros, o sea 12 centímetros. Y lo podemos corroborar. Tiene 12 y nos dice que debe tener 80 de ancho. Aquí lo tenemos. Entonces si es 80 son 8 centímetros. Como hice esto, pues tomé como base el centro. Por eso lo primero que el estudiante debe hacer es encontrar el centro. Y como necesitábamos 12 centímetros o 120 milímetros de largo, entonces marcamos en el centro a 6 y marcamos 6 y 6 para que nos diera 12. Luego hicimos pues lo mismo con el extremo para el ancho del mismo. Como debe medir 80, entonces la mitad sería 40, o sea 4 centímetros de esta manera, ¿verdad? Entonces trazamos 4 y 4 que sería 80. ¿Por qué? Porque nos dice que tomemos como base el centro del formato. De manera que al hacerlo a ustedes pues les va a quedar de esta manera. Yo acoté para que ustedes puedan guiarse y no se les olvide la medida, que son 120 y 80. Luego dice que el rectángulo que ya tenemos que subdividirlo en 6 partes iguales tomando como base el centro del formato. Nuevamente, ¿verdad? Si lo voy a dividir pues en 3 partes, entonces en 6 partes, entonces y ya pues como tomando como base el centro, pues acá ya tengo la base para guiarme, ¿verdad? Entonces si mide 12, entonces cada parte de esas nos va a medir 4 centímetros o 40 milímetros, como quieran llamarlo. Y lo mismo que hago en el extremo superior, hago en el extremo inferior. Hago las marcas y luego trazo. Recuerden que estoy usando mi lápiz HB. De esta forma. Y ya tengo subdividido mi rectángulo en 6 partes iguales. Serían 6 cuadrados, ¿verdad? Porque si tienen 4 y 4, entonces pues es un cuadrado, ¿verdad? Un cuadrado, cada una de estas secciones es un cuadrado. Muy bien, al nosotros llegar a esta parte, entonces vamos a seguir con los pasos para ver el orden y ver qué es lo que tenemos que hacer.
Entonces ya hicimos esto. Nos dice en el primer cuadro, o sea en este, ¿verdad? En el primer cuadro trace líneas interrumpidas, media corta, horizontales con un espacio de 5 milímetros entre cada una. Pues como nos dice que son líneas horizontales, entonces yo voy a marcar 5 milímetros de forma horizontal, porque cada línea debe de tener 5 milímetros entre cada una. Y luego dice, cuando ya tengamos esa medida, vamos a trazar líneas interrumpidas, media corta. Nos ubicamos entonces en el primer recuadro. Como son horizontales las líneas que vamos a trazar, entonces también pues la medida que debo de trazar es horizontal para que me concuerde, ¿no? Y como me dice, si nos fijamos, voy a regresar acá, nos dice que debe de ser a un espacio de 5 milímetros entre cada uno. Entonces tomamos nuestra medida. Ustedes pueden pues mover el formato en su tablero y vamos a marcar medios centímetros, o sea 5 milímetros, de manera horizontal, ya que las líneas que vamos a trazar pues son horizontales. Unas marquitas pues pequeñas solo para guiarnos. Cuando ya tenemos las marcas, entonces, como el ejercicio nos dice que en el primer cuadro vamos a trazar línea interrumpida media corta, como es media, entonces vamos a usar un 3B. El 3B pues la línea no es tan ancha, entonces prácticamente con este conseguimos una línea media. Nos dice que es corta y además es una línea interrumpida. Recordemos que la línea media corta interrumpida sirve para contornos y aristas no visibles, ¿verdad? Ese es el objetivo de este ejercicio también, ir recordando pues para qué nos sirve cada tipo de línea. Como ya tengo las marcas a seguir, entonces vamos a trazar el tipo de línea que se nos ha sugerido, y yo le voy a dar medio centímetro a la línea y le voy a dar medio centímetro al espacio también, de esta manera. Solo vamos a ir moviendo nuestra regla en las medidas que ya habíamos trazado y estamos consiguiendo línea interrumpida media corta. Y obviamente pues las estamos trazando como se nos indicó, que es de forma horizontal. De esa manera ya tenemos nosotros entonces el primer cuadro pues trabajado. Podemos ver, ya conseguimos el primero. Ahora en el segundo cuadro nos dice trace líneas finas de trazo y punto, verticales con un espacio de 5 milímetros entre cada una. Entonces en el segundo recuadro vamos a trabajar con línea fina, entonces necesitamos un lápiz fino. Vamos a usar el 3H. Y ahora las marquitas pues las vamos a hacer de manera que nuestras líneas nos queden de forma vertical. Unas marcas pues pequeñas, ¿verdad? Solo para que nosotros notemos dónde debemos trabajar. Cambiamos de lápiz porque vamos a trabajar con línea fina, dice. Entonces vamos a trazar en este caso línea fina de trazo y punto y la vamos a hacer de forma vertical. Recordemos que la línea de trazo y punto nos sirven para posicionar extremos cuando dibujamos partes de una pieza móvil, o también nos sirve para situar partes delante de un plano de corte, ¿verdad? Que eso pues ya lo veremos en otros temas más adelante. Como ya tenemos entonces la dirección a donde vamos a trabajar, entonces podemos girar el formato para trabajar con la regla cómodamente. Y como nos dice que son líneas de trazo y punto, entonces
y además es fina, por eso cambiamos de lápiz, ¿verdad? Al 3H. Entonces vamos a trabajar con medio centímetro, luego en el otro medio el punto y luego la otra línea, punto y la otra línea, de manera que vamos a conseguir línea de trazo y punto, y pues lo que es fino se lo dará pues el lápiz que elegimos, ¿verdad? Y así lo hacemos con todos los espacios que ya tenemos marcados. Hasta llegar al final. Estamos trabajando en el cuadro número 2 con línea de trazo y punto fina, por eso usamos el lápiz 3H para conseguirlo. Les recuerdo que si obviamente pues no tienen completo su estuche de lápices para dibujo técnico, conseguir un resultado eficaz con este ejercicio pues se va a volver un poco difícil, así que por eso al inicio muestro qué lápices vamos a usar o qué materiales vamos a usar para que el alumno ya esté preparado al momento de trabajar. Tenemos ahí nuestro segundo recuadro, línea de trazo y punto fina. Ahora veamos en el siguiente que nos dice, ya trabajamos el segundo y vamos al tercero. Nos dice en el tercer cuadro trace líneas finas inclinadas con escuadra a 45 grados. En el tercer cuadro, entonces vamos a trazar líneas finas, y como nos dice que son inclinadas, entonces el espacio que vamos a usar entre cada una siempre va a ser de 5 milímetros, solo que ahora como son inclinadas, entonces nuestra distancia la vamos a tomar en la diagonal del cuadro número 3, colocando la regla de esta manera, teniendo cuidado que obviamente pues acá nos quede en 0, ¿verdad? El vértice de ese cuadro, y marcamos medios centímetros. Como nos dice que es línea fina la que vamos a trazar, entonces no vamos a cambiar de lápiz porque estábamos trazando líneas finas. Bien, de esta manera. Entonces trazamos las medidas de medios centímetros. Y como nos dice que vamos a trabajar a una inclinación de 45 grados, entonces me voy a auxiliar de la escuadra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la escuadra tiene dos ángulos de 45 en su base y tiene pues un ángulo de 90. Y como necesito que sean a 45 grados, entonces puedo usar la escuadra para conseguir mi ejercicio en este cuadro. Bien. Puedo usar el cartabón solamente como base, colocarlo en una línea recta como ya tenemos nosotros la del rectángulo acá. Entonces puedo usarla como base y sostener sobre el cartabón la escuadra, obviamente trabajando con un ángulo de 45, y deslizo sobre las marquitas que ya hice, porque recuerden que cada espacio entre una línea y otra tenía que ser de 5 milímetros. Fue lo primero que hice, ¿no? Hay que recordar que las reglas deben encajar bien y no mover a la que sirve de base, que en este caso es el cartabón el que me está sirviendo de base. Y trazamos nuestras líneas. Solo voy moviendo la escuadra en una dirección de 45 grados. Buscando obviamente pues que pase por las marquitas que ya hice, porque recuerden que necesito que las líneas entre sí queden a un espacio de 5 milímetros, o sea, medio centímetro. Cuando trabajamos con estos ejercicios hay que estar un poco concentrados en lo que estamos haciendo, pues si nos equivocamos nos toca que iniciar otra vez. De esa manera conseguimos líneas inclinadas de 45 grados y con un espacio entre ellas de medio centímetro, que pues lo podemos comprobar acá. Ustedes pueden ver que entre cada una hay medio centímetro de distancia. Ok, trabajamos entonces el tercer cuadro ya estuvo. Hoy vamos al cuarto cuadro y nos dice: en el cuarto cuadro trace líneas gruesas inclinadas a 30 grados
con 5 milímetros de espacio entre cada una de las líneas. Como nuevamente son inclinadas, entonces voy a volver a trazar la medida de medio centímetro en la diagonal de el cuadro con el que vamos a trabajar, teniendo cuidado que el vértice esté en 0. Iniciamos a hacer nuestras marquitas por donde van a pasar las líneas inclinadas, solo que ahora pues la inclinación cambió. Hoy la inclinación que se nos está pidiendo es a 30 grados. Y como es línea gruesa la que vamos a trazar, entonces voy a cambiar de lápiz y vamos a usar el 4B. Porque hoy nos piden línea gruesa. Y fíjense bien que ahora voy a usar pues mi cartabón. ¿Por qué? Porque el cartabón pues tiene un ángulo de 90, tiene un ángulo de 60 y un ángulo de 30, que es el que yo necesito pues en este caso. Y como necesito conseguir ángulos de 30 grados, puedo utilizar mi cartabón de esta manera. Y si lo voy pasando por las marcas que ya hice, voy a conseguir los grados que tengo, la inclinación que quiero. Puedo usar como base siempre a la escuadra o cualquier regla. Y la voy a colocar en esta línea porque pues yo ya sé que estas líneas están bien trazadas. Y puedo mover mi cartabón de manera que pase pues por donde yo lo necesito. O también puedo usar esta línea, la línea de cota que yo marqué ahí. La puedo usar también para la base y mover mi cartabón en el ángulo de 30 porque la inclinación que necesito es de 30. Entonces vamos a fijar las reglas y empezamos. Bueno, voy a empezar aquí porque la esquina de mi cartabón me está interrumpiendo. Línea gruesa, recordemos, ¿verdad? Y luego voy a mover el formato para poder hacer las que me quedaron ahí arriba. Recuerden que debo pasar por donde, por la marquita que hice, porque el espacio entre cada una pues tiene que ser de 5 milímetros. La línea gruesa nos sirve para contornos y aristas visibles. Cuando dibujamos parte de una pieza mecánica o cuando trazamos en los talleres piezas de madera o de metal. Las chicas que están en el taller de hogar, pues cuando trazan sus patrones, utilizan líneas gruesas para los contornos. De esta manera. Como necesito terminar con las que no alcancé a hacer aquí, entonces voy a mover mis reglas y mi formato. Recordando ubicar la base, que ahí está todo, ¿verdad? Y ahora sí puedo mover mi cartabón para trazar las líneas que me faltaban ahí. Conseguimos entonces líneas de 30 grados y vamos al quinto cuadro. Nos piden el quinto cuadro, dice trace líneas finas inclinadas a 75 grados con 5 milímetros de espacio entre cada línea. Bueno, pues como nos pide finas, entonces vamos a cambiar de lápiz y vamos a usar el 3H. Recuerden que los H's entre más se alejan son más finos, ¿verdad? El 4, el 5 pues son más finos que el 3, ¿verdad? Pero yo voy a usar el 3 porque me gusta y me siento cómoda con este lápiz. Ok, entonces vamos a trazar nuevamente en forma diagonal espacios de medios centímetros, teniendo cuidado de iniciar en 0. Si ustedes no inician de esa manera, pues no van a conseguir el objetivo final en este ejercicio, ¿no? Ya tenemos las marquitas que ocupamos y hoy nos piden ángulos de 75 grados. Pues como ya pudimos haber notado, o como ya sabemos, porque estamos acostumbrados a trabajar con la escuadra y el cartabón, pues ni la escuadra ni el cartabón tienen ángulos de 75 grados. Pero sí podemos nosotros ubicarlas a conveniencia de encontrar pues esa medida. Como la escuadra pues tiene dos ángulos en la base de 45 grados, si ya tengo un ángulo de 45 y mi cartabón tiene un ángulo de 30,
Si uno el ángulo de 45 más el de 30 del cartabón, pues consigo 75, que es la inclinación que necesito en este momento. Entonces vamos a colocar la escuadra de esta manera y el cartabón sobre ella de esta otra. De manera que al juntar el ángulo de 45 con el de 30, pues obtengamos ángulos con una inclinación de 75 grados. Voy a usar como base esta línea del formato y voy a colocar mi escuadra ahí. Pues recuerden que no, a la escuadra no la voy a mover, solo voy a ir moviendo al cartabón en la dirección que se me pide. Como ya tenemos las marquitas ahí, no nos va a costar. Entonces yo muevo mi cartabón de manera que pase por las marquitas que ya tengo ahí. Aquí en el video pues es bien difícil ver las marcas, ¿verdad? Porque son demasiado pequeñas, pero pues ustedes cuando lo estén trabajando pues obviamente sí las van a ver, ¿verdad? Y estoy trazando líneas finas inclinadas con una dirección de 75 grados que conseguí ubicando el ángulo de 45 en mi escuadra más el ángulo de 30 en mi cartabón, y así conseguí la inclinación de 75 grados que se me solicitaba para trabajar este recuadro. Una cosa muy importante es recordar que la regla que usamos como base no se debe mover nunca. Si la movemos, pues ya no vamos a conseguir el resultado que queremos en el ejercicio. De esa manera entonces conseguimos la parte del quinto cuadro y vamos con el último. Estamos a punto de terminar, jóvenes. Esta práctica es muy bonita para recordar las líneas y recordemos que las líneas finas, como en este caso, pues nos sirven para líneas de cota, así como usé yo aquí, si ustedes se fijan, ¿verdad? Líneas de referencia, rayados, contornos de piezas. Tienen un sinfín de usos las líneas finas. Y en el último recuadro o cuadro nos piden, veamos, que tracemos líneas gruesas horizontales, siempre con una distancia de 5 milímetros, y que también tracemos líneas finas verticales a 5 milímetros de espacio entre cada una. Entonces vamos a necesitar marcas en todos los extremos del recuadro de 5 milímetros en cada espacio, ya que cada línea debe tener 5 milímetros de espacio entre cada una. Marcamos para trazar las verticales y haré lo mismo para trazar las horizontales. Estas marcas deben ser tan pequeñas que solo las debe notar la persona que está haciendo el dibujo, ¿no? Así que en el video pues poco se notan, pero ustedes sí saben qué hacer con ellas. Regresamos, nos dice que las horizontales son gruesas. Entonces, como nos pide líneas gruesas, voy a utilizar nuevamente mi lápiz. Veamos, ya lo perdí. Vamos a usar el 3B. Okay. Tomamos nuestra regla, una regla pues cualquiera, y trazamos las líneas horizontales, son las que son gruesas. Siguiendo como base las marcas que tenemos, estoy trazando líneas gruesas con el lápiz 3B. Los B también, entre más grande es el número, más gruesa es la línea, ¿verdad? Pero creo que para este ejercicio es suficiente un 3B. Conseguimos las líneas gruesas. Y ahora para conseguir las líneas finas voy a usar el 3H. Y nos dice que son de manera vertical las finas. Muy bien.
Con eso, jóvenes, terminamos la práctica del uso. Bueno, este no es de uso de línea normalizada, sino que prácticamente es para ejercitar los tipos de líneas y también pues recordar un poco la forma de usar nuestras reglas, ¿verdad? Y nuestros lápices. Espero que este video les sirva de mucho y espero que pues los ejercicios que ustedes elaboren pues obviamente sean mucho mejor que el que yo hice, y esperamos siempre que el alumno supere al maestro. Entonces nos vemos en el próximo video o en la próxima clase.